Today we're going to start our class with a reading exercise. Ready? I would like some volunteers for reading, so please raise your hand if you want to read. Raise your hand if you want to read. I'm going to call you in order. Ready? So we're going to start with a reading exercise right now. This is our class number 12.2. It's the last class of the level. So raise your hand. Okay. Listo, very good. So we have some volunteers here. Lily, you can start, my dear, from the beginning until the first yellow point. Okay. Hello, my name is Mario. I live in Bogota and hate to wake up early. I wake up every day at 10 a.m. I don't Wake wake up. up earlier because it's very difficult for me. Thank you, Lily. Very good. Excellent. Continues, Sophia. I'm 23 years old person, so I love to stay up late and do almost all my activities at night. At night. Muy bien. At Thanks a night. lot. Thanks a lot, honey. Diana, continues. Usually in the morning, I just make myself a nice breakfast with fruit, cereal, and protein. Very good. Excellent. Good. Excellent. Very nice. Paula, continue. Usually in the afternoon, have all my classes at university, and around 6 p.m. I finish, except on Fridays when I finish at 8. Exactly. Very good. Careful with the pronunciation of the X, which is like, sounds like KS. Entonces, here it would be except. Ready? Como que más atrás en la garganta. Except. Okay. So, except on Fridays when I finish at 8. Perfecto. That's all right. Mari, you finish. Ah, no, mentiras. Continue, honey. Mari, Marisol? Can you listen? Teacher, Dale. that's okay. That's okay. Anyway, because always after class, I meet my friends and go for a couple of Bueno, aquí beers, me falta una S, pero yes. beers. Very good. So that's okay. Always after class, I meet my friends and go for a couple of beers. Perfecto. That's all right. Listo. And finally, Álvaro. I normally go to bed after midnight after I finish to talk with all my crushes. All my crushes here is with you. I'm sorry. All my crushes. Ready? Muy bien. That's it. Ready? Okay. Good, guys. So What is crushes? Crushes teacher? is like, how do you say that? How do you say that in Spanish? Como las personas con las que tengo atracción, como las tragas, pues, something like that, right? Okay. Good, excellent. So, well, but yeah, when they say, have you seen that they say, no sé, como por ejemplo, cuando se acerca mi crush, that means like my crushes, ready? Just like como cuando la persona que me gusta, ¿listo? Bueno, what we have seen here, what we have done here, it's, well, a summary of the routine of the person, right? Of the routine of the person. So the first part was talking about like without the daily routine, a little bit of the hobbies, of the likes and dislikes, a little bit of the feeding habits, de la alimentación, right? Also a little bit of the routine, like what do they do and everything, okay? And how does it normally end? Ready? Guys, important, when we read in English, it's important that we read not so fast, not so slow. We have to have a good, fluent rhythm. Ready? And it's important to have an accent on the most important words. Ready? In Spanish, we tend to be a little bit flat. En español tiende a ser un poquito plano, but in English, we have to be a little bit more expressive. Ready? So we said, for example, hello, my name is Mario, right? Making emphasis on maybe the most important words. I live in Bogota and I hate to wake up early. Not running, no estoy corriendo, but I'm making emphasis on the most important words, right? Also careful with the commas and periods, con los puntos y las comas, because that is the point where I have to recover my breathing. Ahí tengo que parar un segundo, un microsegundo,
para poder recuperar el aliento. Ready? So, I hate to wake up early. I wake up early every day at 10 a.m. I don't wake up earlier because it is very difficult for me, blah, 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 right? So, but in those periods of commas, it's important to stop. Bueno, this was like a routine reading exercise because the first question that I'm going to ask you, it's pretty simple. How have your hobbies changed? How have your hobbies changed? So, for example, in my case, 10 years ago, I used to surf. Because I was young, so nothing hurt, nada me dolía, so I used to surf, right? Nowadays, I'm a little bit older, so in that case, I like to play drums in this moment, no? Like nowadays, I like to play drums, okay? But I'm already 30 years old, so probably someday in the future, maybe like in 1 or 2 years, I will be watching series or maybe soap operas. You know what is the meaning of soap operas? Soap operas? Telenovelas. Telenovelas, very good. So in that case, maybe I will be watching series of soap operas in my house with my family, with my kids, maybe. So at home, no, at night, yeah. So in this case, I am asking a change, like how have your hobbies changed? Because I'm talking about the three tenses. I'm talking about the past, I'm talking about the present, and I'm talking about the future. How do you think about the future? What do you think about the future? How are they going to be? So I would like to know, how have changed your hobbies? Before, what did you do? What do you do now? What do you think that you're going to do in the future? A ver, I'm listening, los escucho. Tell me, tell me. I did go to the cinema with my boyfriend Before or now? before, and Before. now I watch TV with he because now he's my husband. Labs, very good. Yeah, very good. You cut him, very good. So good, excellent. Before they went to the cinema, no, but now they watch series at home in the TV of the house. Very good, perfect, good. Álvaro, The past of present. Or present. as you prefer. Okay. The present. I like to play piano and to go the gym. También Also, also, eso me acordé. Also watches movies and cinema. very good, excellent. So Yeah. those are your hobbies now, yes? Yeah. Sí, yes. Any different from the past? Or they are the same? Álvaro, ¿los mismos que ahora? ¿Los mismos que antes o diferentes? What do you think? No. En el pasado, in the past, the very, oh no. The mush speaking English. In the past, the level, intermediate level. Okay. In the university. Ooh. And well, approximately 12 years Echo. ago. 12 years ago. Okay. Listo, Álvaro, thanks a lot. Marisol, my dear. Okay, teacher. First the past, then the present, after the future. Okay. Okay. Yeah, that go. When
When I was 10 years old, I liked to play soccer. Mhm. Nowadays, I like to listen to music. Mhm. What kind of I music? will rock. Rock. Oh, good. Excellent. Uh-huh. Yes. I would like to travel around the world in the future. Okay, wonderful. Very good. Excellent. Okay, Mari, so she mentions the three different tenses, no? The past, the present, and the future. Before, playing soccer. Yes. Nowadays, listening rock music. And in the future, traveling around the world in a jet, in a private airplane, or something like that, no? Yes, teacher. Oh, Muy teacher, bien. teacher, excuse me. Yes, tell me. The future, okay. The future, travel, travel, travel at Paris. Travel to Paris. Yeah. Okay, Thank you. very good. Excellent, excellent, very good. Well, now, Sophie, you have the hand up, so go ahead Primero, first. first, how I say emprendimiento, Enterprising. enterprise. Okay. Bueno, 10 years ago, I went to a school. In the present, I finished my university and I work in my enterprise. And in the future, I'll be working like a nurse. Okay, good. In this moment, are you studying for being a nurse, I suppose? No, I finished. Oh, okay, you already finished. What is the enterprising about, Sophie? Coffee bar. Good, excellent. That's great, excellent. Muy bien, Sophie, that's great. So she mentions 10 years ago, right now, and in the future too, no? The plans about this, that. I'm gonna listen one more. Andrea, you had the hands up first. I'm gonna listen one more. Well, also you already write it there. It was Andres in the chat. Andrea, it's your turn. Bueno, I am not going to work. You are not going to work? Yes. Okay. Bueno, ya. Okay, very good. So your plan is not to work. Okay, Andrea, thanks a lot. Yurani. In the past, I went out the Paris and drink liquors. Liquor. Liquor. Mhm. In the present, I like to travel. I go to the gym. Mhm. ¿Cómo es que se dice futuro, profe? In the future or soon. In the future, I want to have my... Quería decir emprendimiento, pero no Enterprising. escuché bien. Enterprise, eso como me Enterprising, decía la of course. compañera ahorita. Don't worry, no te preocupes. Yes. Okay, very good. So before parties, a lot of parties. Nowadays, gym, and in the future, she wants to have her enterprising. Wonderful. That's all right. Good. In the chat, Andres says, I used to play the guitar. Good. I like to share time with my family in this moment. And in the future, I will be watching movies with my grandchildren. Okay, that's all right. Ready? So what we have seen here is that we can make conversations, we can create descriptions, making a contrast between the past, the present, and the future. All of you did it, no? So you talk about what you liked to do when you were 10 years old. For example, Marisol told us when she was 10 years old. Other told me like, oh, no, in the past, not specifically, but in the past. Other people told me like nowadays in the future, no? So nowadays and in the future, sorry. Other people told me like soon, you know? So in this case, what we're doing is using the three different tenses that we have used. Ready? Something important that you have to remember or that you have to know, algo muy importante que tenemos que tener al terminar este primer nivel, es que hemos visto los tres tiempos verbales, que es pasado, presente y futuro. Ya hemos visto los tres. Lili, Marisol y Yurani tienen la manito arriba, pero no sé si alguien tiene preguntas o solo se les quedó arriba. No, Good, profe, thanks. solo se quedó arriba. Vale, no te preocupes, no problem. Yurani, ¿preguntas? ¿Questions? No, la voy a esperar, la voy a bajar. Vale, no te preocupes. Good.
Entonces, algo muy importante es que al final de este nivel hemos visto los tres tiempos, que es pasado, presente y futuro. Empezamos obviamente con presente, presente simple, que verb to be, que presente continuo, que I am doing, que no sé qué. Luego vimos pasado, que I did, I was, she was, we were, ¿cierto? Que I didn't do, I went, I studied in the past. And also we talk about present perfect, ¿cierto? De I have done, I have gone, he hecho, he estado, ta, ta, ta. And finally, the last week, we talk about the future, de lo que haré o de lo que voy a hacer, talking about the future, right? The idea is that we can understand that sometimes we can talk about contrast. Contrast, it's a comparison between the past, the present, and the future. Ready? Today, we're going to learn how can we do those comparisons in an easy way, right? So let's see. But I'm going to erase this part. No, I'm not going to erase. So over here, we are going to have also different types of comparisons. Usually, we can compare the past and like comparisons with what we have changed using the present simple or the present continuous, right? The present simple, what I do, what I work, where I work, da, 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 and the present continuous, what I'm doing now, where I am living now, so on, so on. In this case, we're going to have some expressions to help ourselves, the expression anymore and the expression now. What is the meaning of now? Ahora. Ahora. And anymore? ¿Nunca más? No. Sorry, Paul? ¿Nunca más? Más bien como ya no más. Ready? So in that case, when we said like anymore, it's the opposite of now. What we're talking here is a time change, right? So when we are talking about anymore and now, it's because something is different from the past to the present, yes? Anymore is for a sentence which are negative, ready? And it's describing that something happened in the past, but in the present, no, right? For example, let's see. Marisol, help me with the first example. Read only the first example. Mari, are you there? Oh, maybe she's having problems. Edwin, do you have microphone? Yes, teacher. Help me to read the first one, the white one. I am not a student anymore. I'm not studying anymore. What is the meaning of that? It means that before, in the past, I used to study. What is the meaning of used to? Es que se me olvidan las expresiones, I'm sorry. Used to, what is the meaning of that? Utilizar para. Ok, bueno, literalmente es utilizar para, pero cuando uso used to study, for example, this expression, it means solía. O sea, como algo que hacía, solía hacer. Entonces, I used to study. I used to study in the past. O sea, before. Antes solía hacerlo. Ahora, that's why I'm saying I am not studying anymore. ¿Cierto? En vez de usar before I studied, now I don't study, que son dos oraciones diferentes, con una sola puedo dar la connotación o dar a entender que es algo que hacía antes y ahora ya no hago. O sea, estoy escribiendo un cambio de tiempo en una sola oración. I am not studying anymore. You see? So, before I did or I used to do, now I don't do it. Right? Second example, Pedro, help me to read the second example, brother. Pedro is not here. Paula Porras. I don't play video games anymore. I don't play video games anymore. O sea que before I used to play video games, now I don't play video games anymore. It's describing a change, right? If you notice when we use anymore, it's always a negative sentence, right? I don't play video games anymore. I am not studying anymore. Ready? On the other hand, opposite from that, I'm going to have the expression now. It's for affirmative expressions and it's describing the opposite. Something that in the past I didn't used to do, I didn't do it, but now I do it now, right? So, for example, my dear Karen,
Do you have microphone? ¿Tienes micrófono? I am living in Bogota now. I am living in Bogotá now. O sea que antes I didn't live in Bogotá. I used to live in Soacha. But now I am living in Bogotá. Present continuous. Yes, it's something that I'm doing now, but before not. Let's see. Viviana, do you have microphone? Can you help me interpret this one? Yes. I watch series, ¿cómo se dice series? No sé. Series. I watch series now. I watch series now. Very good. So in that case, before I was not very good for watching series. No era muy bueno. But now I watch series. Now I watch Breaking Bad and no sé qué, blah, blah, blah. So I watch series now. Before, not so much. Antes no era tan bueno, right? So I didn't watch series. So in that case, we have these two expressions. Both are used with simple present or present continuous, el que ustedes quieran, dependiendo de la acción, right? Sometimes, for example, here, present continuous, sometimes simple present. Other times here, present continuous, other times simple present. Ready? But under including these expressions, anymore and now, is going to allow me to say, ok, ahora es diferente de antes, ¿cierto? Antes era diferente, ahora ya no. Antes hacía esto, ahora ya no, si es negativo, o si es afirmativo, antes no lo hacía, ahora sí lo hago, right? Mari y Andrés, no se preocupen, no problem, tranquilos, ustedes no, conéctense, no hay problema, ¿listo? Si se les cayó la señal, no hay ningún lío, ¿vale? Bueno, hasta ahí, ¿preguntas con las dos expresiones anymore and now? No, teacher. Hola, teacher. Sí, es que estaban acá en la casa, pero se fue la energía. No alcancé a escuchar la inicial de anymore. The anymore. Yes. Listo, Mari, no te preocupes, good. When we use anymore, which means no más, ya no más, ¿cierto? It's going to be an expression using the simple present. Estamos usando simple present y present continuous, but when we use anymore, it's expressing that it's an action that before, in the past, I used to do, but now I don't do it, no? For example, the first sentence is, I am not studying anymore. When I say that, it's because I'm understanding that before, en el pasado solía estudiar. I used to study, but in the present, no. Of course, I finished my career, I finished my magister, I finished everything. So I am not studying anymore. Now I am working, yes, but I am not studying anymore, ¿cierto? Or the second one, I don't play video games anymore. Antes, I used to play video games a lot. Soccer, FIFA, bla, 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 no sé qué, but I don't play video games anymore. Significa que antes sí, ahora ya no más. Ready? All of them are used with present simple or present continuous. And when we use anymore, it's a negative sentence. I am not, I don't. Ready? Now es el opuesto. It's something that before I didn't do it, now I do. Y son afirmativas. I am living, I watch. Ready? So it's the opposite of using anymore. ¿Listo, Mari? Ready? Listo, teacher. Gracias. Thank you. No problem, all fine. Bueno, muy bien, very good. So here, for example, we have an example, right? So of course, we have my hair is shorter now. O sea que antes, ¿cómo era? Before, how was it? Largo. Antes lo Largo. large. Large. So of It's course, I large. would say that before I had long hair, but my hair is shorter now. En una sola oración estoy describiendo un cambio, ¿cierto? Teacher, excuse Yes. me. Yes, of course. Excuse me. Ahí no es large, sino long. 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 Okay. Yes, exactly. Good. When we talk about large, it's more like an horizontal distribution, no? For example, a river is large, also long, okay, you know, well, okay. that's it. The But it's way, like, the way. yeah, it's a little bit like talking about The way that distances. the train or the way. Yeah, it's a little bit like that, right? That's it. Okay. Well, for example, in this case, using these expressions, I could say perfectly like, I don't surf anymore. Ya estoy muy viejito para eso, so I don't surf anymore. ¿Ya? O sea, antes sí, I used to surf. Now, it's very dangerous, muy peligroso, right? So I don't surf anymore. I like to play the drums now. O sea, antes no. Antes I didn't know anything about playing the drums. Pero ahora I like to play the drums. O sea, antes no, ahora sí.
¿Listo? Es un cambio que estoy demostrando del pasado al presente. Aquí no se incluye el futuro, simplemente del pasado al presente. ¿Listo? Questions about it? All fine? Fine, All fine. good? Very good. All good? Very good, teacher. Perfect, perfect, perfect. Okay. I have a question for you, but wait a second, I need to erase this part. Okay, the question is pretty simple. What has changed in your life in the last 10 years? What has changed in your life in the last 10 years? Entonces, try to use anymore and now. Anymore and now. And try to think what has changed in your life in the last 10 years. For example, in my case, I work at home now. Antes, no. Before I used to work in Centro Mayor Shopping Center. Bueno, no in the shopping center, in the neighborhood, right? I work at home now. Es un cambio, right? What about you? Think on the changes that you have had in your life. I married. Sí, ya sí creo. I married. Get married? Is married. Hay dos diferentes pilas. Get married es casarse. Ajá, ese es el que estoy Y hablando. estar casado es be married, o sea, I am married, que es Ajá, diferente. eso. Ah, no, bueno. Entonces, en tu What caso, to- I am married, que ya estás Ah, casado. right? Ajá. ¿Cuánto ha cambiado? Entonces, the thing is, I am married, ¿antes o ahora? Ahora, ¿cierto? Entonces, I am Ahora. married now. Right now. Ajá. Significa que antes no, ahora sí. No, pero I'm iba a agregarle married. otra cosa, pero entonces como que me quedé pensando como que ¿qué le agrego? ¿No? Entonces, no, el now directo ya. Ah, ok, got it. Ujú. Okay, well, actually, for example, bueno, mientras que lo terminas de organizar, Sofía Sí. says in the chat, I don't be single anymore, I have a boyfriend now. Listo, I have a boyfriend now, perfecto. Pero, pilas, recuerda que la negativa del verb to be no es con don't, sino I am not, directamente con el verb to be. I am not single anymore, perfecto. I have a boyfriend now, perfecto, that's right. Okay, teacher, gracias. So, muy bien, good. ¿Qué más? Anybody else? Any other idea? I am very responsible now. O sea, que antes nada, right? No, irresponsible. Muy bien, very good. Pilas, responsible, ready? I am very responsible Ya. now. Estaba buscando la palabra, cómo era el pedacito y me había Muy olvidado. bien, very good. Entonces, I am very responsible now. Muy bien, Álvaro, that's great. So good. Teacher, Diana. how do you say irresponsible? Irresponsible. Lo mismo, pero dos. Irresponsible. Irresponsible. Okay. Irresponsible. Muy bien, that's great. ¿Listo? ¿Qué más? Anybody else? What has changed in your life? Mari, dale. Teacher, digamos, se podría de esta manera expresar como I used to go out the parties, not anymore, como por decir, digamos, la frase ya no. Ajá. Entonces, Solía bueno, I used salir. to go to Paris, right? Yes, to go to Paris. Pero, not anymore. Okay. Not anymore es la expresión como ya no. Not anymore. Okay. Listo, good. Very good. Of course, in this case, Marisol is using the past, no? She's saying, I used to go to Paris. Puede ser simplemente, I don't go to the Paris anymore. Y es exactamente la misma idea, ¿no? I don't go to the Paris anymore. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Okay. Listo, very good. Diana. I love work in my home now. I don't work. I love work in my home. Now. Okay, very Now, good. So, now. Before no, now she does. Muy bien, very good. Sofía wrote another thing in the chat. I'm not a student anymore. Muy bien. O sea, antes y ahora no. I'm a professional nurse now. Perfect. That's all right. Good. Excellent. Perfect. So, thank you, Sophie.
Andrea? I No participate. don't play soccer anymore. Very good. I don't play soccer anymore. O sea, antes sí, ahora ya no. ¿Listo? Perfecto. That's all right. ¿Listo? Anybody else? ¿Alguien más? About family, the people who Me, became mom. Lily, dale, go. I am practice meditation now. Muy bien. Puedes usar Mm, dos. I practice meditation o I am practicing meditation now. I Ambas am con. Ujú. practice in meditation. I am practicing como en ing. I am Okay. I am practicing practicing. meditation. Ujú. Practicing meditation now. Now, perfecto. Before no, now it's a change. Perfecto, that's all right. Andrés dice, I am a single person now, I don't go to camping anymore. Muy bien. Entonces, I'm a single person now, significa que antes no, before he was married, o bueno, with a boyfriend, with a girlfriend, sorry, and now he doesn't, no? And I don't go camping anymore. Antes iba de campamento, now he does, ¿no? Muy bien, very good. Excellent. Teacher, Pau. uno podría decir after not, no es como en español. Antes no. No, in that case it's different. No, well, I could say before. Recuerda que after es después. Perdón, before not, no se puede I decir. can say not before. Pero Not como una before. expresión solitaria, así como not anymore. For example, now I practice meditation. Not before. Antes no, not before. Pero pues, that's different, ¿no? Pero Because it's, dime, ¿estás diciendo before antes o no. before it? Before. Before, Yes. Before, not before. Muy bien. Thank you. ¿Listo? Yorani dice en el chat, I am a mom now. Sencillo, very good. O sea, antes no, ahora sí. I am a mom now. Very good. ¿Listo? Muy bien. Diana, Andrea, ¿tienen la manito arriba? No sé si se les quedó algo por decir o tienen una pregunta nueva. No. Dejan la manito arriba. Sorry. Diana, Sorry, no. no te preocupes, no worries. Listo, perfecto. Entonces, in that case, we use now and anymore for describing changes from the past into the present. Ready? Usando únicamente el simple present. Yes, all of them are simple present. I am married now. I am responsible now. I am not responsible anymore. I am practicing meditation, present continuous, simple present, all of that. Ready? But for example, as Marisol did it here, she used the past, usó el pasado. ¿Será que se puede con el pasado también? Of course that we can use it with the past too. Now, when we talk about the changes, also we can do it with the past, but in that case, it's going to be like a confrontation between simple past and present perfect. Algo que ya habíamos visto antes. The difference between simple past and present perfect is that the simple past is specific, and the present perfect it's open, it's general, no? So it's during all my life, but I don't want to be specific, yeah? For example, I have one example here in yellow. Let's see. Andres, do you have microphone? Yes, teacher. Go ahead, my friend. Read the first yellow example. Okay. I have studied English since April. I have studied English since, no science, but since April. Muy bien. April. So it's saying like, okay, the last April 17, we started the process of studying English. But of course, it's open. It's an action that is not finished, no? So it's an action that is not finished. ¿Ya acabamos? No. Hasta ahora vamos por el primer nivel. So it's an action that is not finished, ¿no? Muy bien. Let's see. Viviana, help me with the second example, my dear. I finished the first level last weekend. Okay, bueno, actually, we finished the last weekend, the first level this week, no? But okay. So in that case, when we say I finished the first level this week, the last weekend, specifically the first level, we finish it on the last week, right? Something is saying that there is an action that it's open and it's not finished, but when we use the simple past, only finish is an specific and it's something that
is completely finished, right? So, for example, she says, Marisol in the example said, I used to go to Paris. It is something continue? No, the action is completely finished. Ya no. Of course, she became a responsible mommy. So she became, what is the meaning of became? Became, ¿qué será eso? Se me olvida. Convertirse. Convertirse, muy bien, el pasado de become, of course, no? So she became a responsible mommy. Right? A responsible mom, right? In that case, something that is completely finished and is specific. Yeah. So no tiene que ver nada de lo que she continúa o no. No, it's specific. She became a responsible mom when she had her baby, and she used to go to the Paris before that. Now, of course, not. So it's completely finished. Ready? Different from that, I can express changes using the present perfect if it's something that maybe has happened many times, or maybe it's something that can continue again. No. For example, I have said that I could say that I have practiced many sports. Yes, before, like a lot of years ago, I used to surf. No, that was the first change. I used to surf before. Later, I tried with table tennis. Ping pong, tennis, table tennis. Later, I tried with soccer. Later, I tried with basketball. Later, I tried with climbing. No, so I have practiced many sports. Why have? Because in different moments of my life, it's not specific and it's an open action, right? Different if I say, for example, I started to practice, let's say golf. I don't know. I started to practice golf last year. Okay. So he started to play specifically the last year, no? So in 2022, he started, right? So the simple past is going to be specific. The present perfect, it's not specific. If I want to describe a change that is in a specific moment, simple past. If I want to describe something that doesn't have a specific moment, yes, or maybe that is not finished, I can use the present perfect. Ready? Paula, but now Paula Mosquera, help me to read the white example, my dear. I think she has problems with this microphone. Juliana, are you there? Juliana Remolina, are you there? She's not there. Jurani, go ahead. I have met many countries in the last 4 years. No, this one, the other one, the one that is ¿cuál? different. Yes, this one. Bueno. Ese. Bueno. I graduated 4 years ago. Look at the pronunciation. Graduated. I graduated 4 years ago. I graduated 4 years ago. Perfect. That's of course. As it is 4 years ago, specifically 4 years ago in the year 2000, no sé qué, 2019, let's suppose, then I'm using simple past. I graduated. Yes, I graduated 4 years ago. Now, Yurani, continue ahora sí with the other one. De nuevo. I have met many countries in the last 4 years. Very good. I'm using that in the last 4 years, o sea, mismo tiempo, but in those 4 years, 2019, 2020, 21, 22, and this one, 23, I have met many different countries. No, so in that case, what I want to describe is that I have done an action many times, different times, in the same time period. Ready? So in that case, it's different using present perfect and it's different using simple past. ¿Vale? Is it clear the difference between present perfect and simple past? Difficult, confusing? What do you think? Easy, no problem. So. What is the confusion, Lily? Tell me.
What is the problem? What is the confusion? 15-15. 50-50. No, ya, no. No, es falta práctica. Okay, okay. That's what we are doing here. Lo don't worry. que yo comprendí, no sé, teacher, si es así, es aquí en el simple past y en el present perfect, así como estamos, siempre es el I have, en algún caso, si yo voy a referir así como estaba viendo, si quiero referir a un tiempo pasado y siempre va el verbo en pasado, obviamente. Entonces, si lo estoy especificando como desde una fecha como tal, o sea, lo vi yo así, en High Studied English Singers April, lo estoy como desde un tiempo específico. Y entonces el otro, I finished the first level last weekend, lo estoy viendo como un tiempo como, bueno, sí en pasado, pero más corto, no, algo así, no. No, por ahí va, más o menos. Ponle cuidado. Es que en esta acción, cuando yo digo I have studied English since April, eso es una acción que no hemos acabado. Todavía seguimos Ok. estudiando. Entonces, esto sigue una acción abierta. It's open. ¿Cierto? Mientras que esta dice I finished. Yo terminé. That one is finished and is specific. En este caso es una acción abierta que se está haciendo desde cierto tiempo, desde abril, ¿cierto? Pero la acción está abierta, es decir, no se ha terminado, ¿right? Pero el simple past es específico, primero porque dice específicamente el fin de semana pasado, y segundo es una acción que ya se finalizó, ¿right? Sofía dice, I understand that this one is more specific. El simple past es más específico, recuerden, simple past es más específico. Cuando hablo de algo que se hizo en un momento específico, por ejemplo, me gradué hace 4 años. ¿Cuándo más? No, solamente hace 4 años, en el 2019, ya, acabé la maestría, entonces ahí está, hace 4 años. Pero luego, en el mismo tiempo que digo, en los últimos 4 años, hay una acción diferente, que es que yo he viajado, he conocido muchos países. No lo hice solo una vez, eso es abierto porque lo he hecho muchas veces entre los 4 años. Entonces, uso present perfect. 1, porque es una acción que es abierta. 2, porque no he terminado. Este año aún no se ha acabado, por lo tanto, es una acción que no se ha terminado. ¿Vale? Ok. Cuando es una acción abierta, sí, present perfect. Cuando está terminada, simple past. Lo mismo, si es una acción que tiene un tiempo específico, que pasó en un momento específico, simple past. Si es una acción que ha pasado, pero no en un solo momento, present perfect. ¿Listo? Excelente. Another example. We're going to do another example. Don't worry. A ver, wait. Vamos a borrar acá. Bueno, for example, ¿no? So, with my hobbies, right? So I can say, for example, that I used to surf 10 years ago. Estoy diciendo específicamente que ¿hace cuánto? 10 años atrás. Hace 10 años, específicamente. ¿Todavía sigo? No. I No. used to surf. Se acabó. That's it. Ready? But I can say, for example, that I have played the drums for, I don't know, probably, let's say 3 years. If I say I have played the drums, ¿será que ya terminé? O sea, ¿ya no lo voy a hacer más? No, ahí queda abierta. Queda abierta, ¿cierto? Yo digo, pues he tocado la batería por 3 años, pero aún sigo, no es que ya paré, ¿cierto? Entonces, primera acción, está abierta. Segundo, ¿cuándo pasó? No, es que no es un solo momento, es por Así, 3 años, right? exactamente así. Entonces, no es específico, es una acción abierta, no es específica en el tiempo y no se ha finalizado. Por eso uso present perfect. Teacher, ahora otra preguntita que me resultó aquí una dudita, pero es algo que, bueno, no va mucho con el tema, pero sí va en el for. Cuando usted dice, I have played drums. Ay. Eso lo vimos en la semana 8, pero bueno, lo repetimos rápidamente. For es por cuánto tiempo. Entonces, for 3 years, for 2 days, for 2 minutes. Y since es desde. No por eso. No es eso. No. Ese es desde. Yo sé que eso es así. Sino que muchas veces uno usa for, usa at. Ok, como preposición. Bueno, for es una preposición, ¿cierto? Las preposiciones pueden ser usadas en tiempo y también en lugar o persona. Entonces, es en este caso expresión de tiempo para decir por tanto tiempo, ¿cierto? Pero también es una expresión que significa, una preposición que significa para. Entonces, por ejemplo, I talk for you. ¿Para quién hablo? Para ti.
Bueno, para ustedes, plural, Sí, right? So I talk ajá, for sí. you, para ustedes que son mis estudiantes. Entonces, I talk for you. En ese caso no es de tiempo, sino es una preposición de dirección. Entonces, Ajá. las preposiciones son muy flexibles y las uso a veces en tiempo, a veces en lugar, a veces en persona, ¿no? Entonces depende. En este caso, pues es de tiempo. I have played the drums for 3 years. ¿Listo? Ajá, y For, entonces, ¿cuándo se usan los otros por decir algo? Ay, ¿cuál es es que el otro? no, en estos días yo hablé algo, o yo estaba hablando con usted, bueno, de los ejercicios que estábamos haciendo, y yo mencioné un por, y usted me corrigió por un at, creo, no recuerdo, ¿y qué parte era? Bueno, es un tema súper largo porque depende la preposición, ¿ready? Ajá, Entonces, si son at, si son for, si son in, ahí nos eso, quedaríamos otra hora eterna, ¿ready? Pero perfecto, puedes no, buscar, listo, listo. voy a Sí, 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 buscar no, entonces ya tengo videos de claro. preposiciones y se los envío al WhatsApp, ¿vale? Porque es un tema Listo, súper perfecto. largo, ¿vale? Listo, perfecto, teacher, Listo, listo. perfecto. Thank you. Estos dos, cuando son present perfect, son preposiciones de tiempo para present perfect, ¿listo? Estas dos son para present perfect. ¿Por qué? Porque no son específicas, a diferencia de go, in, on, at, todas esas son para simple past. ¿Listo? Para present perfect únicamente uso for y since, porque no es específico. Todas estas Ah, pero son ya me específicas. dio la respuesta ahí, ya me dio la respuesta. Pero eso es Ah, más específico que eso, Álvaro, porque eso es mucho más específico que eso, pero así como ajá, por encimita te doy la respuesta, por ¿vale? encimita, no, ya me dio más respuesta. Y como estábamos Listo, hablando de vale. simple past la clase pasada, cuando yo le hablé de eso, usted me Exactly. corrigió por un at. Exactamente. ¿Listo? Ah, Muy bien. listo, listo. Great. Thank you. Bueno, very good. So in that case, that's the other possibility to describe changes about the present perfect and about the simple past, depending if it's something that has done or has happened or something that it's already finished in the past. Ready? Question. A ver. Ok, por acá. Question. If I say, for example, get married, casarse, ¿con qué lo usarían? ¿Present perfect o simple past? ¿Será que es una acción abierta o pasa en un solo momento? ¿O what do you think? Simple past, present perfect. Puede ser since 3 years ago. ¿Y si es 3 years One ago? moment. Si es 3 years ago, Un ¿qué solo crees? momento. ¿Present perfect, simple past? Present perfect porque no he terminado. No. Pilas, la acción No, de casarse, Simple past. Simple past. Casarse. la Simple acción de past. Sí. casarse como tal fue solo un día. Esa fue No, solo es un que Ajá. era día. conjuntico del otro. Entonces, Perdón. pero también puede ser I have been married. Entonces, pilas, esa es una diferencia. Por eso decía, get married es la acción de casarse, o sea, el día del matrimonio. Luego, I could Ujú. say, I have been married for, y Yo ese estoy sí casado. he estado casado, porque pues la He acción de estado casado. estar casado como tal todavía continúa, pero la acción de casarse del matrimonio fue solo ese día, ¿cierto? The simple past, right? What about if I say, for example, change my job? What do you think? Simple past, present perfect? Simple past. Simple past, ¿cierto? Entonces, I changed my job. I changed my job 8 years ago. 8 years ago, específicamente hace 8 años, right? So I changed my job 8 years ago. Ah, no, profe, ¿qué quiere decir? Que pues he estado trabajando. Listo, es diferente. I have worked since 2015 y at Smart, no sé qué, ta. Entonces, pilas, siempre podemos usar o vamos a tener la posibilidad de usar uno o el otro, simple past o present perfect. Depende de cómo ustedes lo quieran expresar. No, que quiero expresar el momento cuando inició, cuando cambié mi trabajo. Ah, no, que quiero expresar cuánto tiempo he trabajado acá. Entonces, usamos o simple past o present perfect. ¿Listo? Pero ambos son igualmente para describir cambios en nuestras vidas, ¿vale? Questions? Más o menos, un poquito mejor, better. Further. Teacher, ¿puede devolver la diapositiva un momentico, por favor? Pero espérame aquí. ¿Cuál, Sofía? Ya es, gracias. ¿Esta? Sí, esta. Ok, good. Bueno, my God, guys. Entonces, Entonces en ese caso uno puede decir, I worked, bueno, I worked 8 years ago. O sea que Ese ya está no bien. trabajas. Sí, exactamente. O sea, en el caso así que no trabaje, pues. Sí, claro, of course. I worked 8 years ago. ¿Dónde? I worked 8 years ago. In a cafeteria, for example.
no, sí, Por en ejemplo. Servientrega. Entonces, listo, good. Entonces, I worked 8 years ago in a cafeteria. ¿Será que, o en Servientrega, lo que sea? ¿Ya acabé o todavía sigo? Ya acabé. Ya acabé, of course. Sí, I Eso es worked. simple ¿Cierto? past. Trabajé 8 years ago. Muy bien. Simple past. ¿Listo? Bueno, I'm going to repeat the question. What has changed in your life in the last 10 years? Piensen en otra cosa, of course, pero esta vez usen past simple o present perfect. Ready? En la fase anterior me respondieron perfecto, pero con simple present. Ahora traten de hacerlo con present perfect o simple past. For example, now I'm going to describe, no sé, let's say, a self-person. Okay, good. I have exercised since pandemic, right? Of course, I can say I am exercising now or I exercise now. It's another possibility, exercise now, ¿cierto? Si quisiera usarlo con present simple, normal, pero también lo puedo hacer con present perfect. I have exercised since the pandemic, para escribir exactamente que fue desde la pandemia, right? So I have exercised regularly since the pandemic. Good. Try to do it yourself. Some changes of your life, but simple past or present perfect, right? You can tell me. Oye, acabar las palabras. Ven que es un poquito complicado, don't worry. I'm going to Eso give sí, you some sí, exercises. I say, for example, okay, I finish my master degree. My master degree, I don't know. But let's say 4 years ago. I don't remember, but 4 years ago. Teacher, okay. Yes? Sí, ya. Entonces, I finish my certificate. No, certifications. I finished my certification ago, no, since, no. I finished my certification third year ago. Good, 3 years ago. Muy bien, very good. Andrea. I have worked from home since the pandemic. Perfecto, very good. Since Sí, muy bien. pandemic. Exactly. So I have worked. Recuerda la pronunciación de este verbo. Recuerda que esa E no suena. I have worked from home since the pandemic. Perfecto. That's right. Thank you, Andre. Muy bien. Genial. Wonderful. Diana? No, que genial. Yes. Mire, eso es lo mejor que nos ha pasado. Muy bien. Very good. Excellent. Anybody else? I have worked in house since 2000. No. Ya organicé mis palabras. Ya. I have worked in house since 2015. Okay. 2015. 2015. Right? So I have worked from home. Ready? Desde From casa. home. From home. Okay. Since 2015. Muy bien. Very good. Excellent. Okay. So anybody else? Changes? Try to do it. Traten de hacerlo, esfuércense. Yo sé que es un poquito enredado el past perfect simple past. Edwin? I finished my title driver license. Good, very good. So he finished his course for the driving license, no? O sea, he got his driver license. Very good. Perfect. Anybody else? Any other change? Andres? I have changed work before pandemic. Okay, I changed because, well, many times. No, I changed. Yes. Lo Okay. cambié solamente una vez. I changed my work before pandemic. Yes. Okay. Good, muy bien. Excellent. Very good, Andres. Mari? Okay, I worked
from home, took care on my son, of my son since the pandemic. In this moment, you continue from home? Yes. I have work, you know, I have work. Okay, I have work from home. Exactly, I Okay. have worked from home and have taken care of my son from the pandemic. Muy bien, very good, perfect, that's it. Listo, Sofía dice, I finished the school 8 years ago. Cuando uso since y for, recuerden que since y for es únicamente para present perfect, you know? I have pero cuando es específico, sería solamente 8 years ago. I finished school, muy bien, I finished school 8 years ago. ¿Listo? Ready? Muy bien, very good. Anybody else? ¿Alguien más? Any other opinion? I have lived out the city since pandemic. Very good. Wonderful. So she said, I have lived. Pues obviamente Dianita todavía está viva, entonces es algo que no ha acabado. I have lived y out of the city since the pandemic. Muy bien. Hannah. I have I I have begun I have begun practice yoga since 2020. Ok, perfecto. Very good. Hay una mini pequeña corrección. Cuando dices comencé, el hecho de comenzar fue únicamente pues la primera vez que lo hiciste, entonces ese simple past. I begun. ¿Listo? I began to practice yoga in 2020, perdón. I began to practice yoga. Si es como lo que has hecho es practicar, no es que hayas estado comenzando todo el tiempo, sino que ya a partir de la primera vez has practicado. Entonces, I have practiced, ya no sería I have begun, sino I have practiced yoga since 2020, right? O I began. Sí, tenía esa duda, pero ahí como que lo mezclé. Exactly. Entonces, o I began to practice yoga, que es el inicio, como comencé, ¿cierto? O a partir de que comenzaste, has practicado. Entonces, I have practiced yoga since 2020. Muy bien. Marisol, the last one. Teacher, I have also gained weight since the pandemic. Todos nos pasó, tranquila, don't worry. Yes. Muy bien, very good. I have gained weight, right? Gained weight, okay. Muy bien. Of course, the sedentarism, you know, so I have gained weight. Entonces, muy bien, very good, since the pandemic. ¿Listo? Diana? Teacher, la corrección que le hizo la compañera ahorita de lo de que comenzó y el saber have con became, ¿cuál es la palabra? Began. Began, es como redundante, está mal porque suena como redundante o algo así. No tanto como redundante, sino porque cuando tú comienzas una acción, después de eso, pues ya la acción la estás haciendo, pero no estás comenzando a hacer la acción, ¿cierto? Entonces, digamos, Ok. cuando yo digo, bueno, hemos estudiado inglés, ¿cierto? Pero comenzamos en abril 17, fue el primer día, o sea, fue el día que comenzamos. A partir de ahí Ok. ya no comenzamos más, simplemente a partir de ahí hemos estudiado, que es la acción que Ok. hemos estado haciendo. ¿Vale? Listo, gracias. Very good, no problem. Bueno, Sofía pregunta, ¿cómo puedo decir monté mi emprendimiento? Start the enterprise. O sea, como empezar. Start the enterprise. ¿Listo? I have eaten healthy since the pandemic. Muy bien, very good. So I have eaten healthy since the pandemic. Ojalá te mantengas, Yurani. Very good. Okay, that's right. ¿Listo? Bueno, babies, entonces, ¿qué hemos visto acá? Algo muy sencillo, que podemos usar diferentes tiempos para decir ideas similares, ¿cierto? Eso se llama parafrasear, ¿cierto? Es algo muy importante que tenemos que aprender a hacer, a decir diferentes cosas, perdón, la misma cosa de diferentes formas. Puedo usar el present simple, puedo usar el simple past, el present continuous, ¿vale? Y obviamente puedo usar el future. El future, pues, lo vimos hace poquito, por eso, pues, como que no lo tocamos, pero igual también lo pueden incluir ahí, ¿cierto? En la parte de los contrastes entre pasado, presente y futuro. Ese básicamente era el objetivo principal de este primer nivel, que ustedes adquirieran la habilidad de, primero que todo, conocer los 3 primeros tiempos verbales, pasado, presente y futuro. ¿Listo?
Entonces, pues es algo que ustedes, por lo menos este grupo lo ha logrado muy bien. Felicitaciones, congratulations, ¿vale? Entonces, es importante, sobre todo, por ejemplo, para el checkpoint de la semana 12, ustedes van a encontrar, bueno, la primera parte es sobre los mensajes, lo que hablamos la clase pasada, y la segunda parte, o creo que de hecho es la primera parte, que es la parte escrita, es un mensaje para sus compañeros del colegio, donde ustedes van a escribir cómo han cambiado. Entonces, bueno, si se acuerdan de la persona, por ejemplo, yo le escribía, ¿se acuerdan de el muchacho Crespito que era como medio callado, que se la pasaba jugando fútbol? Bueno, pues me he graduado de la carrera, he terminado la maestría, no sé qué, terminé la maestría de 4 años, he trabajado como profesor desde hace más de 10, no sé qué. Entonces, describir los cambios usando ¿qué? Pues todos los tiempos que yo quiera. Puedo usar present perfect, puedo usar simple present, puedo usar present continuous, puedo usar future, ¿cierto? Para describir pues esos cambios pues, que han pasado en mi vida. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda. Bueno, la otra parte que nos da de los mensajes, la otra parte del checkpoint de la semana 12. ¿Listo? Entonces, bueno, questions about it? ¿Preguntas sobre esa parte? Teacher, por favor me regala las otras dos diapositivas, en el del simple past y lo de los present. One second, let me erase this part. Ahí va. Wait. Para tomarle fotico, me gusta siempre como repasar. Simple past, present perfect. Simple past. Y del otro, por favor, teacher. ¿Ya lo tomaste? Sí, señor. Listo. Now, I'm sorry. present simple and present continuous. ¿Listo? Thank you, Entonces, teacher. no problem, all fine. Entonces, bueno, pues, guys, esta, como les dije, era la última clase del primer nivel. A partir de la otra semana ya arrancamos con nuestro segundo nivel, ¿listo? Entonces, como les dije la clase pasada, pues espero que este sea el fin de semana donde ustedes, Dios mío, mejor dicho, metan toda su energía y ánimo con esto para ver si pues los que van un poquito por allá en la semana 8, 9 o 10, pues puedan abrir el segundo nivel, ¿vale? Para que no se nos queden atrasados, pues porque veo que obviamente, me he dicho, espero que no, pero veo que muchas personas que las que están acá pues no van a alcanzar a abrirlo, entonces veo que las siguientes clases van a estar corticas de personal. Entonces espero que pues les pueda rendir. De verdad, si tienen preguntas, dudas o necesitan ayuda con alguna cosa de las actividades, me envían mensaje y yo pues les voy a estar ahí muy pendiente para que puedan, por favor, avanzar un poquito más rápido. ¿Listo? Edwin, pregunta. Edwin y Teacher, Liliana. disculpe, tengo una pregunta rápida sobre la plataforma. Ajá. Lo que pasa es que me di cuenta de que en todo lo que llevo de realizar las actividades al momento de hablar, en ningún momento la plataforma me ha dado por buena la palabra te. Y no sé por qué, si es que no la sé pronunciar o A mí también. Pasa. No, A mí me pasa todos nos igual. pasa. A Uy, todos nos no, pasa sufro igual, a terrible con todos. esa palabra. Es tenaz, lo sé, Sí, es a todos tenaz. nos pasa igual, a todos nos pasa igual. Teacher, por favor, nos enseña a decirla. gracias. Es simplemente un error de configuración, guys. Ustedes todos la pronuncian bien. Hay una variación y es que depende si la palabra empieza con consonante o si empieza con vocal. Si empieza con consonante, o sea, si la siguiente palabra empieza con consonante, esto suena como un da. No es un de, tampoco es un do, es como un da, es un shra. Es decir, es un sonido consonante, perdón, vocálico entre la A y la O. Esa es la normal. Cuando la siguiente palabra comienza con vocal, suena como the. Por ejemplo, the emergency room, the elixir, no sé qué otra se me ocurre, la palabra, the The orange, exercise. the The exercise, exercise. por ejemplo. ¿Listo? Okay. Urgency. The urgency. ¿Listo? Entonces, normalmente esa es la diferencia, pero la plataforma realmente piensen que es una inteligencia artificial y que depende como de muchas cosas, de si el micrófono está bien, de si no sé qué. Entonces, molesta mucho por ese tipo de palabras que tienen variación. Entonces, puede que la hayan configurado como solamente the y cada vez que ustedes la pronuncian así, entonces les marca error. Por favor, no se me frustren porque de Con todas verdad las vocales y nada. lo sé. No crea, teacher. A veces yo estoy que coge los audífonos y ya. Me imagino, No, me No, imagino, me teacher, imagino. Por y eso yo, les por digo, ejemplo, lo hago en dime. completo silencio, así que, mejor dicho, no se escucha sino mi respiración y tampoco. exactamente, Sí. y yo repito, y te, ti, y hago miles de formas también, no. Sí, no, incluso yo he hecho Nunca lo algunos habíamos ejercicios de hablado, los yo juraba estudiantes que y era yo no. sola. No, de verdad que no son ustedes, no se me frustren, por favor, que eso es un poquito medio culpa de la plataforma, así que tranquilos, ¿listo? No se preocupen. Cuando se les pase, ustedes simplemente tomen pantallazo, me envían y yo puedo corregir con el equipo de tecnología, ¿vale? No se preocupen. Y listo, Gracias. ¿vale? No hay Una problema. pregunta. Paula, dime, sí. La plataforma, me di cuenta yo que lo escucha mejor a uno por el celular.
que por el computador. El computador me genera 1000 errores, pero en el celular sí me pone casi que en verde en el primero o segundo intento, porque en el computador yo duraba todo el día dándole y tampoco. Y es que depende de muchos factores, que si uso el micrófono, que si uso el no sé qué, que si uso el bueno, eso es un enredo con eso, pero sí, bueno. Enredo, sí. Listo, guys. Teacher, Dime, Lili. Ah, sí, digas tú. que vi que la plataforma agregó unos videos. El Sí. otro nos ibas a hablar de eso, pero pues son No, no se nuevos. preocupen, sí, o sea, son nuevos, ni yo sé qué es lo que pretenden, entonces cuando me den instrucciones, yo les aviso, tan pronto me den instrucciones, yo les envío un mensajito, un videito, porque realmente no tengo ni idea qué pretenden con ello, pero, o sea, por el momento, Pero, por el primer nivel, no se preocupen que no van a ser obligatorios, no es que tengan que devolverse ni nada, ¿vale? ok, porque marcaban como cuando no se hace una lección y pues yo los veía, he visto varios y inmediatamente lo veo, marca como si se hizo la lección. Sí, pues Entonces, pues no espero que sé. no sea así, porque realmente, como te digo, no mandan instrucciones, pero pues espero que no vaya a afectar para el primer nivel. Creo que Es no. decir, lo pregunto porque si de aquí al lunes debemos completar, pues ahí no sé si eso afecte. Sí, No, 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 la no. verdad, Lo- Por Lili, lo yo menos, tampoco, pero creo que no, no. pero no creo, teacher, que afecte porque yo ya se me abrió el segundo nivel, el segundo Ujú. nivel, y a mí me aparecen todos así en blanco, y yo lo he dejado así y tengo el Sí, mismo es que eso lo porcentaje, cargaron toda la hasta vaina. esta semana. O sea, no Ajá. creo que tengan, que no lo vayan a poner obligatorio porque lo cargaron hasta esta semana y realmente sería una locura que los hicieran devolver por eso. No se preocupen, ¿vale? No Sí, sus worries. videos Ok. dice que son opcionales. Sí, creo que dice actividad opcional, ¿cierto, Ajá, Pau? Sí, Sí, actividad sí, opcional, sí, sí. sí, sí. sí. Vale, Ah, perfecto. ok. Listo, good. Gracias. Teacher, o Mari, sea que la otra semana dime, programamos dime. clase normal, común y corriente en el siguiente nivel. En básico 2, semana 1, ¿listo? Sí. Ustedes ya no entran a básico 1, sí, o sea, pues los que están en básico 1 obviamente sí entran a básico 1, pero los que ya abrieron el básico 2 entran a básico 2 semana 1, ¿listo? Y ahí ya van a ver mi clase como siempre, 8 de la noche, no sé qué día, pero como siempre 8 de la noche, ¿vale? Ok. ¿Listo? Good. Mari, cuéntame, Marisol tiene la manita arriba. Profe, sí, era pues parecía también la pregunta a mi compañera Ujú. sobre las clases. Digamos, tú la clase del básico 2, ¿la programas el sábado? ¿También Sí, igual? el sábado en la mañana. Ah, Sí, ok. lo mismo. Yo, digamos que el sábado en la mañana programo todas mis clases de la semana que viene, entonces ahí ustedes ya encuentran todos los horarios, o sea, se encuentran todos los horarios de mis clases de la semana que viene, de básico, de intermedio, todos. Profe, Sí, sus clases siempre son en la noche. Pues así Pues van a continuar. sí, porque es el horario que le sirve a la mayoría. Digamos que yo a veces programo clases en la mañana, pero 6 no de la se mañana. llenan. No, No. No. No, en ese no. caso sí es por mi culpa, porque digamos que a las 6 de la mañana, como me acuesto, digamos, ustedes se dan cuenta que yo le doy como hasta, no sé, a veces le llegan los mensajes de que les estoy corrigiendo a la medianoche. Entonces, para mí, digamos que 6 de la mañana es medio, ok. casi muy imposible. ¿Listo? Entonces, pues sí, yo trato de dejarlos siempre de 8 a 9, a veces de 7 a 8, depende de la carga que tenga esa semana, pero pues es que este es el horario que les El teacher es sirve. noctámbulo. Sí, sí, a mí me gusta más la noche. Entonces, por eso yo trato de dejarlos como en este horario que es como el que más le sirve a la mayoría de ustedes, ¿vale? Igual, si tienen pues opciones de, o sea, si quieren que les abran opciones de clase, así no sea conmigo, a las 6 de la mañana, escríbanme y yo paso el requerimiento para que les abran unas opciones a esa hora temprano. Pues ojalá se pueda, ¿sí? ¿Listo? Y ya, my dear people, ¿alguna otra pregunta, questions, problems? Teacher, si uno no alcanza a terminar, por ejemplo, yo soy de las desgraciadas que no estoy al día, lo tengo que reconocer. Sí, sí, sí. Entonces, haré todo lo posible este fin de semana, así como tú lo dices, pero pues a veces el tiempo no puede que no me dé. Entonces, si no Claro, alcanzo a estar en la primera clase, esa clase yo la podría ver una vez termine mis actividades de claro. la semana. Claro que sí, o sea, ustedes entran y cuando ustedes se unan al grupo van a tener igual todos los videos que están, igual como en la versículo 1, todos los videos semana a semana se les van a ir subiendo. A tan pronto ustedes se unan, ahí les aparece todo lo que tiene el curso cargado, que son todos los videitos de clase. ¿Listo? Y lo hacemos igual. Sí, Ven las grabaciones, me envían evidencia y yo les corrijo la asistencia. ¿Listo? muchas gracias. No, con gusto. Bueno, my dear people, ahora sí los dejo que vayan a descansar, que ya son las 9:15, que duerman, que descansen, nos vemos la otra semana. Gracias, Juiciositos, si teacher. tienen dudas o Bye, bye. preguntas, me escriben, ¿vale? Hello, teacher. Bueno, Que les bye. vaya muy bien. Thank you, teacher. Goodbye. Bye. Bye. Bye, Thanks, bye, teacher. bye. Bye, Clyde. Que hello. See you later. Bye, Goodbye. Bye, teacher. Clyde. Bye. Thank Chao, you. See que you estén muy later. bien. Goodbye. Bye, See you Clyde. later. Chao. Bye.